Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la ley de bienestar animal. No me voy a extender mucho. Mí había hecho un vídeo súper largo, pero lo he cortado y digo, voy a empezar de nuevo porque me había extendido demasiado. No sé cómo estaréis vosotros. Yo personalmente, pues me estoy replanteando todo lo que es mi vida con los animales por este tema. Es un tema bastante complejo, bastante difícil de asimilar cuando llevas toda la vida con animales, pero sí que lo que tengo claro, que lo que no quiero es pensar que estoy pues con un hobby, algo que me gusta muchísimo de tener, pero que estoy haciendo algo fuera de la ley y sentirme como que estoy haciendo algo mal y en cualquier momento pueda tener una repercusión, sea de multa, sea de que me vengan a requisar mis animales o no sé, o muchas otras cosas. No sé vosotros, pero yo os pregunto, ¿seguís comprando reptiles o otros animales hoy en día? Yo la verdad que he dejado de comprar animales hace bastante tiempo. Eh, por eso mismo, o sea, porque no me quiero ver con muchos animales y luego tener, pues no saber qué hacer con ellos, porque está la cosa complicada. Desde muchos sitios, pues intentan quitar hierro al asunto y lo veo normal, pero, pero, pero sí que es verdad que es como si, por ejemplo, el año que viene dijeran, pues los coches diésel se prohíben en España. Y sabiendo lo que a lo mejor, o bueno, a lo mejor, ¿vale? Se prohíben en España. Vamos a poner que la ley tampoco es segura. ¿Os compraréis un coche diésel si están diciendo cada 2 por 3 que casi seguro que va a hacer, que va a ser, que van a prohibir los coches diésel? ¿Os arriesgaríais a comprar todavía ese coche? Yo creo que no. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento tener el coche metido en el parking, perder el dinero de ese coche, ya que no vas a poder venderlo ni poder hacer nada y tampoco lo vas a poder disfrutar. ¿Qué te sientas? Delante en el parking mueves un poco el volante, no se lo enseñas a nadie y esa sería la forma de disfrutar de tu coche, que podría también ser un hobby, el tener un coche en un modelo concreto para no poder sacarlo a la calle. Pues no sé, yo personalmente, yo sí que estoy tomando cartas en el asunto, me estoy planteando todo, como he dicho. No sé vosotros, lo veo complicado, me jode bastante, la verdad, que todo esto se lleve a cabo. Habrá mucha gente, pues que bueno, pues que al final tenemos una inversión súper grande en algo que no le sacamos ningún rendimiento, sino que es puramente hobby. Habrá gente que saque rendimiento, como en todos los hobbies se puede sacar rendimiento. Habrá gente que críe, gente que no críe, gente que haga, pues la reproducción, pues es algo vital en los animales y puedes hacer una vez o dos la reproducción de los animales por vivirla, porque es muy interesante. El poder, es como si, bueno, pues el poder ver nacer un animal de un huevo, todo eso, todo el proceso es súper interesante y incluso tú documentarlo, tener tus apuntes, como puedo ser yo, pues es súper interesante. Hablando de coches que hemos hablado, es como si tienes un Ferrari y tienes que ir a 120 porque vives aquí en España. Pues a lo mejor un día coges y te pagas una tanda y te vas a un circuito y lo pones a la velocidad que tú creas conveniente para ver la potencia y sacar la potencia de ese coche. Pues nos pasa igual los del hobby. Tienes animales y alguna vez te han criado y bueno, pero no eso no quiere decir que sea un negocio, sino que bueno, pues te han criado porque forma parte del ciclo de la vida del animal, pero no la tienes todo el año criando. Me he desviado un poco, pero es interesante porque mucha gente se piensa que estás criando animales, que estás ganando dinero y no tiene nada que ver. O sea, que aquí lo único que hay es gasto de luz, alimentación, mantenimiento veterinario y, y al final no tienes, bueno, yo personalmente ya no tengo ni parejas, o sea, no tengo parejas de nada, ¿vale? Ya lo hablaré en otro vídeo, lo que yo pienso, lo que yo he hecho. Pero bueno, la pregunta es esa. ¿Seguiréis comprando reptiles sabiendo que van a ver la nueva ley?
No me quiero echar, o sea, no quiero decir que no tengáis que comprar, solo es una pregunta, la dejo ahí en el aire. Y luego, ¿qué haréis cuando llegue la nueva ley? Porque hay gente que piensa que, bueno, pues que a ellos no les va a tocar, que no va a pasar nada, yo voy a seguir manteniendo todos mis animales, aunque tengo 50 animales en casa, pues 50 animales. Pero si un día llegan a tu casa y te hacen pom pom, ¿sabes? Bueno, pues te viene una inspección, te coge los animales, se los lleva, ya no, bueno, económicamente sería la hostia que te quitaran todos los animales, porque las inversiones en los animales es una pasta. Pero aparte, emocionalmente, pues bueno, pues tienes un vínculo porque son tus mascotas, son animales que crías desde que era pequeño. O sea, a lo mejor tienes animales que hace 20 años que tienes contigo. Que te vengan y te los quiten. Ostras, ¿cómo te puedes sentar? No sé cómo les sentaría a ellos que le quitaran algo que es suyo, que lo han comprado legalmente, que tienen sus papeles y ahora porque cambie la ley, pero yo lo he comprado en este país legalmente. En su momento se pagaron impuestos de ese animal y era todo legal, ¿eh? O sea, no he comprado un animal ilegalmente. Que ahora queréis sacar una nueva ley, perfecto, pero a partir de ahora, porque todo lo que es anterior a eso, si yo tengo mis papeles, ¿cómo puede ser que se puedan saltar todos esos criterios y coger digamos, entre comillas, embargarte tu colección de animales? Yo, la verdad que bueno, voy a replantear muchas cosas. Hombre, tenemos a otro hobby, no sé, es una pena decirlo, pero creo que los que llevamos en los animales dentro lo vamos a tener toda la vida y algunos me quedaré, no sé, que no sé ni lo que hacer, porque sí que es verdad que estoy viendo todos los movimientos que está viendo y no pintan nada bien. Y gente que sabe mucho, pues deja entrever cosas que todo el mundo que no queremos ver, que nos queremos hacer a la idea que no va a pasar, pero digo yo que no tiene buena pinta. Ya habéis visto lo de la serpiente californiana a nivel europeo, ya no solo a nivel nacional, como podría ser con otras especies, no europeo, toda Europa completamente prohibida. Ese movimiento es bastante brusco. Sé que habrá asociaciones que están diciendo, ostras, pero... Y, y no sé que tampoco me quiero meter yo en rollos de estos porque paso bastante, ¿sabes? Pero desde el punto de vista de un aficionado, ¿qué hacemos antes de que no llegue la ley? ¿Vendemos todo? ¿Nos quitamos la colección? ¿Nos quedamos los 2 animales más que queramos? ¿Los 3 animales más que queramos? Eh, ¿Nos metemos a otro hobby? ¿Nos vamos a jugar al golf? ¿Qué hobby? Que nos lo elijan. O sea, que me digan el hobby ahora, el que me guste, no sé, que me lo pongan ellos, pero que no me lo quiten. Porque claro, si me dicen que juega al golf o no sé, o que juega al pádel, que luego no me lo prohíban, que no digan que luego el pádel es, pues que nos podemos pegar un pelotazo en la cara y que ha habido muchísimos ojos perdidos o no sé, que me lo digan, porque antes de empezar con otro hobby, me encantaría que me pasaran un papel que me aseguraran que ese hobby no me lo van a quitar. Porque hasta el día de hoy, todos los animales que yo he comprado tienen su papel, pues bueno, legalmente comprados y ahí se ha pagado, pues bueno, pues están comprados en tiendas o importados o donde sea, todo legalmente, en cautividad. Ahí hay unos impuestos que se han pagado legalmente y los tengo legalmente. No sé, a mí yo ya no lo sé, es que como ya no es nada tenemos ya seguro, todo es, no sé, un día te levantas y cambia todo, o sea, y pueden cambiarte la ley como quieran. Y luego, en el zoo de Barcelona, sobre todo, acordaros, cuando salga la nueva ley, iremos a ver urracas, ¿vale? Me encantan, ¿eh? Voy a ser un poco cínico aquí, pero vamos a ver urracas. Gorriones, ojito, gorriones. Será
interesantes siempre serán porque me encantan, pero voy a volver, es que me sabe hasta mal decirlo, ¿no? Porque es que me gustan todos los bichos, pero gorriones, ojito, cabras, ovejas, será un espectáculo ir a verlos, ¿vale? Y todo el trabajo de todos esos profesionales que están detrás de los zoológicos, pues nada, ahí se han quedado, se quedarán ahí, pues pues bueno, como si no fuera nada. Eh, la gente piensa que un zoológico, pues es una cárcel de animales. Podéis verlo de todas las maneras, ¿eh? Podéis verlo de todas las maneras, pero pensar que eh, ahí se hacen cosas tan interesantes y tan importantes para la naturaleza y para los animales, desde reintroducción de animales en la naturaleza hasta, yo qué sé, hasta la típica excursión que van tus hijos, que vuelven y te explican pues cómo vive el gorila en estado salvaje o cómo pare, no sé, un ornitorrinco o, no sé, mil cosas que a lo mejor hay padres que no tienen esa información, pero en ese zoológico hay una persona que le ha dicho todo eso a tu hijo y a lo mejor hay un hijo que de ese tanto por ciento como toda información que no les valga a muchos, pero muchos de esos niños lo recordarán siempre y esos serán los futuros biólogos muchas veces y la gente que se va a dedicar de mayor, porque son un referente. Yo no estoy para gilipolleces de que me digan esto, lo otro. Esto, cada uno que piense lo que quiera, que para eso somos libres, pero sí que es verdad que, que las prohibiciones radicales como puede ser esta, pues no las entiendo, ¿vale? Y luego, y no me meto ni con perros ni con gatos porque os digo, mira, habéis visto, me sería hasta mal de decir lo del gorrión de ir a ver, jabalís también habrá en el zoo, jabalís no sé si lo he dicho, cabra montesa, para ir a ver, o sea, palomas, muy importante. Cotorra argentina, está complicada porque claro, al no ser un animal que como no es de aquí, pues entonces no podríamos ver cotorra argentina. Cotorra argentina fuera, esa descartada del zoológico. Demasiado exótica. En el zoológico buscamos ya pues animales más cercanos a nosotros, más interesantes. Cerdos. Cerdos va a ser. La zona de cerdos será súper interesante. La de ponis la dejarán, aquella que da vueltas, seguramente que a lo mejor cuando se metan ellos, pues seguramente que le pongan precio. Ya no te entrará con la entrada, tendrás que pagar por dar la vuelta con el pony con los niños. Pero bueno, tampoco pasa nada porque total, luego vamos a ver gorriones, va a ser súper interesante de ir a verlos. Y cómo es el macho y la hembra, si no lo sabéis, el macho tiene lo que es el babero. Os lo digo porque os lo adelanto, porque será una de las cosas más importantes que van a explicar en el zoo. El macho tiene el babero y la hembra no tiene nada, ¿vale? Eso, tenerlo siempre en cuenta. Y cosas súper buenas como esas, aprenderéis muchísimo. O sea, y el mantenimiento, el clima, todo eso será muy bueno, la verdad es que sí. Nada, me lo tomo de cachondeo porque es que es acojonante. Y lo que decía de los perros. Eh, los perros, yo tengo perros desde siempre y tengo razas y yo siempre busco el límite, pues Doberman, el perro más peligroso, se vuelve loco, no sé qué, tonterías, ¿vale? Falta de información, falta de todo. Yo tengo el Doberman, me encanta. Un día os voy a sacar un vídeo del Doberman para que veas cómo es, ¿vale? La falta de información y el poco, es que me pongo malo porque todavía saco mi perro y me dicen, ¿se vuelve loco? Digo, sí, bueno, loquísimo, vaya, el perro se vuelve loquísimo. Pues eso, un perrito llevado en un carrito dando una vueltecita, ¿sabes? Cogido aquí, ¿vale? Los perros pequeños, ¿qué os pensáis? Que todos los que lleváis perros, que os pensáis que dices que mi perro es agresivo, el pequeño, es que vaya leche tiene, qué mala leche. Pero si los lleváis aquí cogidos, si a mí me llevaran toda la vida cogido un gigante
y yo viera desde arriba a los perros como inferiores a mí, que no me dejaran ni olerlo, porque ellos por el olor y por todo, si no me dejaran comunicar con ellos, es normal que sea agresivo, porque no le estás enseñando. Pues nada, eso es lo que se está viendo. O sea, perros cogidos, vestidos, no sé qué, que si se acerca un perro, no, que no quiero que lo toque, uy, que no, que a ver si lo va a morder. No, es que tienes que dejar que los perros se interactúan entre ellos de una manera, siempre y cuando se sigan unas normas. Pues eso, ostras, es que al final es todo un despropósito de tontería que nadie, es que no sé, no te digo que nadie sepa, pero hay un tanto por ciento tan alto de que no tienen conocimientos y hablan sin saber. Si tú no has convivido con un varano, no digas que un varano es súper peligroso, o no digas, o una serpiente, no digas que asco de serpiente, porque eso es otra, es todo que asco, pero luego enséñame tu serpiente. Hostia, qué asco las cucarachas, a ver, qué asco. La serpiente, qué asco me da la serpiente. Pues si te da asco, no vengas a verla, ¿no? Y los perros igual. Los perros, clasificarlos por peligrosos, por razas, no sé qué, que me estoy desviando, pero es que es todo lo mismo. Al final es un global. Sacan una cosa, la petan al máximo, la petan hasta que la revientan, y luego toda la vida los perros peligrosos con bozal, no sé qué, no sé cuánto, y ahora quieren sacar la nueva ley de quitar los bozales, no sé qué, no. Y todas las multas que habéis puesto hasta que habéis dado cuenta de que los perros no son los peligrosos, sino los dueños y la educación que le das a ese perro, todas esas multas, que las vais a retirar, vais a quitar esas multas, porque esas multas os las habéis sacado de la manga, porque el perro no es el peligroso, porque si ahora la quitáis y decís que los Doberman o los Pitbull o el perro que sea no es peligroso, pues hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy, cuando quitéis la nueva norma, pues cogéis y devolvéis pues todas las multas que habéis puesto por no haber llevado bozal. No los que ha habido ataques, sino los que no han llevado bozal. Y los perros que han atacado es porque no tienen una sociabilización, o porque la interpretación que dan los dueños, que no tienen muchas veces ni idea del perro que llevan, es como el Malinois, que se lo compra gente que no tiene nunca un perro, y a los 3 meses están, no en una perrera, porque una perrera no dura un Malinois ni 2 minutos, porque se lo va a llevar, porque es un perro de raza, pero se lo dan al amigo de no sé quién, o se lo venden a uno porque tiene terreno. Pues todo es lo mismo, es al final todo falta de información, y que se escribe todo desde una oficina sin saber verdaderamente lo que es el tema de los animales. No se puede escribir desde una oficina si no sabes ni lo que es un Prasinus, o si no sabes ni lo que es, no sé, lo que sea, el animal que sea, ¿vale? Me estoy ya calentando, porque es que para calentarse, es que esto es flipante. Bueno, voy a dejar el vídeo, porque si no, me voy a rayar. La verdad que es para rayarse. Pues eso, no sé, que nos elijan el hobby, por favor, elegirnos el hobby. Algo que sea divertido, por lo menos, y que no nos lo quitéis dentro de, a lo mejor en 5 años, el hobby que nos decís era demasiado arriesgado y nos lo vais a quitar. Un saludo, nos veremos en no sé dónde, en no sé qué certamen, no sé, en los zoológicos, nos veremos allí viendo gorriones, y nada, y disfrutar de lo que queda. Ojalá que nos haga esto adelante, podamos seguir disfrutando, que pongan las normativas que quieran poner, pero que las pongan bien hechas. Que núcleo zoológico, perfecto, vamos, venga, pero en una ventanilla, no que eso es otra cosa de este país, que te montas un negocio y para montar un negocio tardas no sé cuántos meses, 4 o 5 meses, 3 meses, en otros países de Europa, montarte un negocio menos de un mes. Para montar un negocio, una sola ventanilla, y con una sola ventanilla tendríamos que hacer todas las gestiones, no ese mareo de ahora ves a no sé dónde, ahora vete a la seguridad social, luego vete, no, una ventanilla única donde te den todas las gestiones, que son súper fáciles de hacer, todas las gestiones en una ventanilla única. Pues eso es lo mismo. El núcleo zoológico, perfecto. El núcleo zoológico aquí, en mi casa, perfecto. Yo me lo saco. ¿Qué vale?
pon el precio que quieras. ¿Qué vale? Que valía 50 euros. ¿Qué vale? 300 euros, vale. Pero no me toquéis luego, ¿vale? Lo que no suena. Pues cogéis, me dais el núcleo zoológico y luego también cogemos y si quiero hacer cría, pues me dais con el núcleo zoológico lo de cría, pero fácil. O sea, no me pongáis las 1500 trabas, que es lo que estáis haciendo. Porque muchas personas han intentado tener el núcleo zoológico, tenerlo todo legalmente, y lo único que hacéis es poner trabas y 1500 trabas. Y al final la gente se cansa y se tienen las cosas, pues como queréis que las tengamos. Pues a lo mejor cosas que para vuestros ojos no está bien, pero porque vosotros habéis hecho que no estén bien. Porque si los núcleos zoológicos y todo fueran mucho más fáciles de conseguir, te digo que más del 50 o el 70% de la gente que nos gustan los reptiles tendría los núcleos zoológicos y todo legalizado. De todas maneras, ahora os sacáis de la manga la nueva norma y el núcleo zoológico tampoco vale. O sea, es que es acojonante. Voy a cortar. Siento eso. O sea, siento si de esto, pero es que al final es que tocan un poco los cojones. ¿Vale? Un saludo a todos. Suscribiros, ¿vale? Un saludo a todos. Nos vemos en otro vídeo. Y nada, y ánimo, y no, iba a decir, y al toro no vamos a hablar del toro. Ánimo y al reptil. Hasta luego.